Imagínense un mundo envuelto en miedo. Un mundo donde la bota del tirano aplasta la libertad. Esto no es una novela distópica, sino una aterradora realidad alternativa. En esta realidad, la historia tomó un giro siniestro. Hitler, Stalin, Mussolini y Pol Pot, monstruosas figuras del pasado, aún proyectan largas sombras sobre la humanidad. Sus regímenes, en lugar de derrumbarse en el polvo, solidificaron su control sobre el poder. El mundo tiembla bajo su régimen de hierro. Este es un mundo donde el aire mismo está cargado de opresión. Un mundo donde la esperanza lucha por sobrevivir. Esta es la escalofriante realidad que debemos afrontar. Debemos comprender las implicaciones de un mundo así. Esto no es solo una lección de historia, sino una cruda advertencia del pasado. Nunca debemos olvidar los horrores que estos dictadores infligieron. Acompáñenme en este viaje a esta inquietante realidad alternativa. Desentrañemos el tapiz de este mundo, hilo por hilo escalofriante. Debemos comprender las profundas implicaciones de un mundo así. Debemos recordar, para poder evitar que vuelva a suceder. En esta realidad distópica, los dictadores consolidaron su poder a través de una eficiencia brutal y despiadada, eliminando cualquier forma de resistencia. Hitler, impulsado por su retorcida ideología y su carisma manipulador, estrechó su control sobre Europa, llevando a millones a la guerra y la destrucción. La esvástica, símbolo de odio y opresión, ondeaba sobre las naciones conquistadas, recordando a todos el poder absoluto del régimen nazi. Stalin, el despiadado dictador soviético, extendió su telón de acero por Europa del Este, creando un imperio de miedo y represión. Mussolini, el extravagante fascista, mantuvo su dominio sobre Italia con mano de hierro, utilizando la propaganda y la violencia para silenciar a sus opositores. Sus regímenes, construidos sobre el miedo y la propaganda, aplastaron cualquier disidencia, asegurando que solo sus voces fueran escuchadas. Pol Pot, el artífice del genocidio camboyano, continuó su reino de terror, llevando a su país a una era de oscuridad y muerte. Los campos de la muerte permanecieron activos, un testimonio de su crueldad y de la devastación que causó en su propio pueblo. Estos dictadores, cada uno un maestro de la manipulación y el terror, solidificaron su poder a través de tácticas despiadadas y una propaganda omnipresente. A través de la propaganda, controlaron la información, convirtiendo la verdad en un arma para mantener a la población bajo su yugo. El miedo se convirtió en su moneda de cambio, silenciando cualquier oposición y asegurando su dominio absoluto. El mundo, rehén de su ambición desmedida, se hundió en la oscuridad, con ciudades devastadas y paisajes sombríos. Sus ideologías, una mezcla tóxica de nacionalismo, comunismo y fascismo, envenenaron el planeta, dejando una estela de sufrimiento y destrucción. Las fronteras se redibujaron, las naciones se rompieron y se remodelaron según sus caprichos, dejando a millones de personas desplazadas y sin hogar. El mundo, que antes era un tapiz de culturas diversas y vibrantes, se convirtió en un tapiz de miedo y opresión, donde la libertad fue suprimida y la diversidad aplastada. En este 2024 alternativo, el mundo se encoge bajo el yugo de estos regímenes opresores. El aire mismo está cargado de sospecha, cada sombra es un posible informador. Los dictadores, obsesionados con el control, han tejido una red de vigilancia que atrapa a todos los ciudadanos. Las cámaras rastrean cada movimiento, cada conversación es monitoreada. La privacidad es un recuerdo lejano. Las paredes tienen oídos y las calles tienen ojos. Los ciudadanos de este mundo están atrapados en un panóptico digital, sus vidas constantemente escudriñadas. La disidencia, incluso un susurro, se encuentra con una retribución rápida y brutal. La policía secreta, instrumento del terror, opera con impunidad. Sus métodos son brutales, su presencia un recordatorio constante del precio de la rebeldía. El miedo y la paranoia impregnan todos los aspectos de la vida. La confianza es un lujo que pocos pueden permitirse. Los vecinos informan sobre sus vecinos, los amigos traicionan a los amigos. El espíritu humano, aplastado bajo el peso de la opresión, lucha por sobrevivir. Sección 4. Susurros en las sombras. El precio del silencio.
En este mundo, el silencio reina supremo. Una presencia omnipresente que sofoca cualquier intento de disidencia. Los dictadores entienden el poder de la información y la han reprimido sin piedad, utilizando cada herramienta a su disposición para controlar la narrativa. Los periódicos, meros portavoces del régimen, venden propaganda y desinformación, convirtiéndose en instrumentos de manipulación masiva. Las ondas, antes llenas de voces diversas, ahora se hacen eco del monótono zumbido de las emisiones controladas por el Estado, eliminando cualquier rastro de pluralidad. Los libros, esos repositorios de conocimiento y pensamiento independiente, son censurados, prohibidos y quemados, sus páginas reducidas a cenizas. Las bibliotecas, antes vibrantes centros de aprendizaje, se encuentran desoladas, con sus estanterías vacías y su conocimiento perdido. La historia se reescribe, se moldea para que se ajuste a las narrativas de los dictadores, borrando cualquier vestigio de verdad. La verdad es una mercancía peligrosa, una amenaza para su poder, y por eso debe ser suprimida a toda costa. Los periodistas que se atreven a decir la verdad al poder son silenciados, encarcelados o algo peor, sus voces apagadas por el miedo. Las pocas voces independientes que quedan operan en la sombra, susurrando sus verdades en voz baja, sus palabras una vela parpadeante en la oscuridad que se aproxima, luchando por no ser extinguidas. Internet, que antes era un faro de libre expresión, está estrechamente controlado, sus vastos horizontes ahora limitados por barreras invisibles. Los cortafuegos bloquean el acceso a la información exterior, creando un telón de acero digital que aísla a la población. Las plataformas de redes sociales, estrechamente vigiladas, sirven como herramientas de vigilancia y propaganda, monitoreando cada movimiento. Los ciudadanos de este mundo están atrapados en una cámara de eco, su acceso a la información limitado a la realidad distorsionada que presentan sus opresores, sin posibilidad de escapar de la manipulación constante. Sección 5. Una sinfonía de mentiras. La distorsión de la verdad. En esta realidad alternativa, las ondas están saturadas de propaganda, pantallas gigantes, pegadas en paisajes urbanos desolados, pregonan mensajes de conformidad y obediencia, los rostros de los dictadores, congelados en expresiones de autoridad inquebrantable, se alzan imponentes, un recordatorio constante de su poder absoluto. Los niños, con sus mentes maleables, son adoctrinados desde pequeños, se les enseña a venerar a los dictadores como salvadores, a abrazar las ideologías retorcidas que atan a este mundo. La historia se reescribe, sus héroes son vilipendiados, sus villanos exaltados. La verdad es un arma peligrosa, una amenaza para el control de los dictadores. Entienden que controlando la narrativa, pueden controlar al pueblo. La disidencia se silencia eficazmente, sustituida por un coro de alabanzas cuidadosamente orquestadas. Los ciudadanos de este mundo viven en un estado de manipulación perpetua. Se les alimenta con una dieta constante de mentiras. Sus percepciones se moldean para que encajen en la agenda de los dictadores. El pensamiento crítico se suprime, sustituido por una obediencia ciega. Sección 6. Mentes encadenadas. La educación bajo el yugo de la opresión. En esta realidad distópica, la educación se ha convertido en una herramienta de adoctrinamiento, diseñada para moldear las mentes jóvenes según los dictados del régimen. Las escuelas, que antes eran lugares de aprendizaje y exploración, se han convertido en fábricas que producen ciudadanos obedientes, sin espacio para la creatividad o el pensamiento independiente. Los libros de texto se reescriben, la historia se distorsiona, la ciencia se manipula, y todo esto se hace con un solo propósito: servir a los intereses de los dictadores, quienes buscan mantener su control absoluto sobre la sociedad. El pensamiento crítico se desincentiva y se sustituye por la memorización mecánica de la propaganda, eliminando cualquier posibilidad de cuestionamiento. A los niños se les enseña a obedecer sin rechistar, a seguir órdenes sin cuestionar, a amoldarse a las rígidas normas de la sociedad. La individualidad se suprime, y cualquier forma de expresión personal es vista con sospecha, sustituida por una escalofriante uniformidad que permea cada aspecto de sus vidas.
Las humanidades, esas disciplinas que fomentan el pensamiento crítico y la empatía, son reprimidas y eliminadas del currículo. La filosofía, la literatura y el arte, que antes eran fuente de inspiración e ilustración, se consideran peligrosos y subversivos, y por lo tanto, deben ser erradicados. Los dictadores entienden que una mente despierta es una mente que puede rebelarse, y por eso buscan mantener a la juventud en un estado de ignorancia controlada. El resultado es una generación atrofiada, con su crecimiento intelectual sofocado y sus aspiraciones aplastadas. No están preparados para cuestionar, para desafiar, para imaginar un mundo más allá de los confines de su opresiva realidad. Son, en esencia, prisioneros de sus propias mentes, con su potencial sofocado por el peso de su adoctrinamiento. La educación, que debería ser una herramienta de liberación, se convierte en una cadena que los mantiene atados a una existencia sin esperanza. Son, en esencia, prisioneros de sus propias mentes, con su potencial sofocado por el peso de su adoctrinamiento. La educación, que debería ser una herramienta de liberación, se convierte en una cadena que los mantiene atados a una existencia sin esperanza.